juguito de limón. Bueno. ¡Salud! Y dirá, ¿y por qué se pone a hacer un asado en un día tan frío? Y si no lo hacemos, no lo comemos. Ese es el problema. Acá el invierno no es que sea hoy hace frío, mañana hace calor. Completo. ¿Es un choripán o no es un choripán? Super chori. Wow, Samuel, buen provecho. Queso derretido. Eso es proboleta. ¿Tú sabes cómo se canta feliz cumpleaños? Mi papá va a probar su torta de cumpleaños. Miren la altura y miren el tamaño del relleno. ¿Esto es el vapor de la calefacción que escupe o qué es esto? Sí, es la condensación del vapor. Wow. A buscar leña, amigos. Así estamos empezando el video. Bueno. Ok, buen día. Buenos días, familia. Esta mañana no hay puma. No hay puma. Hoy no hay puma. Tenemos la distinción de tener, ¿cuánto? ¿30 grados bajo cero? Durante la noche fue 35. Bajó a 35. O sea que hoy tenemos el hogar prendido con leña también, aparte de la calefacción, para ayudar un poquitito. Y me quedé sin leña. O sea que les muestro cómo va nuestra provista. Como se recordarán todo lo que cortamos este verano por allá abajo. Mira cómo va bajando. Yeah. Estaba llena hasta acá, completa. Así es como se nos va consumiendo lo que uno prepara en el verano, se consume en el invierno. Y ya ha pasado medio invierno, vamos por mediados de febrero. Sí. Aunque bueno, en la primavera también nos puede tocar nieve. Primavera Acá suele ser clima de invierno continuado. Nunca se puede saber qué es lo que va a pasar. Todos los inviernos son distintos. Yeah. O sea que... Y este fue un invierno fácil porque en realidad empezó un poco más tarde de lo que esperábamos. Sí, y no ha hecho frío. Prácticamente no ha hecho frío. O sea que, bueno, yo creo que... Eso es suficiente. Con esta carga de momento... Toguchi, ¿te parece suficiente? Entonces, hoy... ¿Celebramos mi cumpleaños? Sí, hoy es asado cumpleañero. Pues... No es exactamente el día de mi cumpleaños, porque yo cumplo el 17, pero bueno, lo hacemos un día antes para que pueda publicarse el video en el fin de semana y ustedes también lo puedan disfrutar. O sea, hoy tenemos un día espectacular. Hoy sí que es una tarjeta postal. Realmente es un día salido de una de esas postales de Hansel y Gretel. Falta la casita de galletita nada más. Ah, sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño asadito. Está frescolín, pero bueno, me hubiese gustado más poder hacerlo allá en Córdoba, en la propiedad, ¿no? Ya, eso siempre es más divertido, pero hasta que podamos regresar... Esto es lo que hay. Nos hacemos uno al chulengo por acá. Hoy voy a hacerlo con el chulengo, exactamente, porque no tengo ganas de ir a escarbar la nieve y está muy frío, o sea que medio como que la caloría le puede llegar a costar un poco. Son 30 grados bajo cero, son 30 grados bajo cero. Pero bueno, lo vamos a hacer en el chulengo con carbón. Yeah. Y tenemos un poco de chorizos para comer unos choripanes. Tenemos la proboleta que nos mandaron los muchachos de... Ah, de estoquearme, sí. Estoquear. Tenemos Okay. proboleta, salamín picante, los palitos, hay varias cositas. Nos vamos a tomar un vermú, Yeah. un poquito de vino también, por supuesto. Y Pilar hizo una linda torta, la que a mí me gusta, la de durazno con crema. ¿Y qué más? Vamos a poner un poco de entraña y vamos a poner un poco de tournedos y vamos a poner un poco de que, bueno, eso falló. Yo pensé que era asado tipo banderita, pero es una cosa un poquitito más fina. Pero igual la vamos a alargar a la parrilla, ahora cuando estemos ahí le vamos a mostrar. Y como hace un frescolín, ¿volvemos? Vamos. ¿Volvemos, Togo? Les muestro los pavos que se están soleando ahí. Ahí es donde pasan las mañanas. Ya han sido alimentados. Sí. Así que bueno, vamos Toguchi. Tú adelante, papi. Tan, 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 tan. Togo, 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 togo. ¡Woo! ¡Dale, Toguchi!
Me vas a robar una... Se quiere robar un palo. ¿Me vas a robar un palo? Toguchi, son muy grandes para tu boca. Son muy grandes. Así estamos abrigados para el clima de hoy. Mi papá se tiene que abrigar más porque tú vas a estar afuera. Te hace falta gorra, bufanda, guantes, casaca. Tú has salido como clima de otoño. ¿Cómo que? ¿Somos canadienses o qué somos? Sí, pero también... Hay que ponerle el pecho a las balas cuando hace hasta frío. cierto punto. Este país no es para cualquiera, ¿eh? Este país no es para flojito. Está, como se dice, crispy, le decimos acá. Crispy. Crocante está el día. O nippy, también le dicen. A ver, Pogo. Aquí tenemos que cocinar hoy. Tengo que sacar las sillas, tengo que sacar un poco de esto. Acá tengo, como siempre les digo, la ceniza de la chimenea, tacho de hierro, 3-4 días ahí hasta que se muera todo. Y sí, hay carbón. Y estas sillas están amontonadas acá porque tuvimos esa tormenta de viento que todo estaba volando. Así que Voló tuvimos todo. que guardar las cosas en un rinconcito. Abajo del chulengo tengo que poner un cartón. Ya. Porque la grasa no quiero que me manche todo el cemento. Ujú. Y bueno, pero antes de eso vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí, Ok. voy a entrar una manada de leña y le Ok. ponemos leña a la chimenea. A la chimenea, ok. Así está bien. Entramos esto de Entramos momento para ya. que vaya Lo que quemando hace un falta. poco. Alberto Guch, ¿tú primero? Alberto. ¿No? Hold it there. ¡Oh! Y esperamos que agarre. Tampoco no quiero acercar mucho el lente al hogar porque dentro de 30 bajo cero a, no sé, Mirá, 25, No me quedan los anteojos. se empaña todo. No veo nada. Cuando uno entra del frío al calor es como un... Ya. Ok, ahora le filmamos cuando agarre. Ok, ya agarró el fuego, los troncos ahí los tienen. Así nos estamos manteniendo calentitos. Aparte de la calefacción, o sea, la calefacción está andando, pero también esto lo hace más acogedor. Sí, lo único que, como pueden ver, tengo los vidrios sucios porque hace un par de días que no lo puedo apagar, que lo tenemos andando por las temperaturas extremas. Ahora mañana ya se arregla la temperatura, empieza a subir y cuando lo apago, entonces puedo limpiar los vidrios. Que los limpio con un papel toalla, humedecido con limpia vidrio, y eso lo mojo en la ceniza y con eso se le pasa al vidrio. Es el mejor abrasivo para limpiar estos vidrios sin que raye. La misma ¿Ok? ceniza, La misma ceniza, pero ojo, no la ceniza gruesa. gorda, la ceniza la más finita que queda así en los bordes. Y también mucha gente me ha preguntado, aquí está el horno holandés, ¿qué tipo de mantenimiento se le hace? Entonces, el horno holandés, antes de usarlo hay que curarlo, ¿ok? Si usted lo compra y no viene curado, algunos ya vienen curados de fábrica, otros no. Para curarlo hay que agarrar y ponerle un poco de aceite por dentro con un papel toalla o con un paño, con lo que tenga. Lo cubre con aceite, lo moja bien y lo mete al horno de la cocina por 2 horas más o menos a una temperatura bien alta. Eso le hace que se selle una capa como de aceite impermeable por dentro. Después cocina, normal. Y cuando lo quiere lavar, no hay que usar jabón o detergente de platos, nada. Solo agua caliente. Agua tibia caliente, ¿ok? Porque si usted usa jabón, le quita toda esa capa impermeable que le hizo cuando lo curó y tiene que volver a empezar de nuevo. Y después lo que yo hago para guardarla, cuando no la voy a usar durante un tiempo, le vuelvo a pasar una capita de aceite por dentro con un pañito, cualquier aceite, aceite común, aceite de oliva, el que tenga a mano. Le paso un pañito por adentro y ahí lo dejo y lo guardo hasta la próxima vez. Cuando lo voy a usar, le paso un paño seco para sacarle el aceite si ha agarrado un poco gusto rancio o algo. Lo limpio bien, sin agua, sin nada, solo con un paño seco y después ya está listo para cocinar. Bien, ¿Se entendió? se entendió. Ahí lo tiene. Lo tenemos, ok. A la carne. Entonces, I think she's maybe a bit what hungry. is it that we have to do? Ok. She's hungry. Yeah, it's got a thick cake, isn't it? Much worse.
Havarti. ¿Te parece? Esta es la salsa criolla que hemos preparado. Está muy chiquito esto. Vamos a cambiar de caballo. No teníamos ni perejil, ni cilantro, Ni pimiento. ni pimiento. O sea que está un poco medio Mazo. mazo. ¿Qué le faltó? Ajo. Ajo. ¿Cuánto querés? ¿Una cuchara? Una cuchara, sí. Ahí va. Oh, ok. Bien ajeado. Eso sí le va a dar sabor. Sí, le estaba faltando algo. Ese je ne sais pas quoi. Vamos a comer la picadita. Y en el interín esperamos que la temperatura afuera suba un poco, Sí. porque hay que estar al lado del asador. Los cortes de carne no son muy gruesos hoy, o sea que se van a hacer bastante rápido y estar ahí paradito como un ¿cómo se llama? ¿Pingüino? Como un pingüino. No es nada grato. O sea que estamos esperando que caliente un poquito, comemos algo, son las 11 de la mañana, yo todavía no he desayunado más que un café. Como ya saben, estoy en dieta, ya he perdido como 5 kilos. Muy bien. Hoy rompo la dieta. I'm sorry, pero hoy no puedo contenerme. Hay vermú, hay vino, hay salame. Este salame que viene desde Argentina pero tenemos pan baguette, tenemos provoleta, el asado y encima la torta que hizo Pilar. Hoy no hay nada que hacerle. Tengo que romper. Ya. Pero Tienes después que sigue. disfrutar. Sí, porque tengo que hacerla sí o sí. O sea que vamos a comer entonces, llego a la mesa. Vamos, sí. Y preparemos un poco de cinzano también, un poco de vermú. Ya. Juguito de limón. Y probablemente ahí. ¿El mío? Uy. Ok, no. El mío que sea el último entonces, la mitad de eso. Ya. Ok. Bueno. ¡Salud! Y feliz cumpleaños. ¡Feliz! ¡Ah, sí! Ajá. No, ¡Feliz cumpleaños! feliz cumpleaños. Celebrando y por unos días antes. Por la nueva nieta. ¡Ah! Sí. Como Cuenta, ya saben, cuenta. bueno, tal vez no saben porque si no siguen el canal de Ashley, nació la beba. ¿Cuánto hace? ¿3 días atrás? ¿4 días atrás? O sea que es una niña. Tenemos una nueva nieta, un nuevo integrante de la familia y se llama Georgia Esperanza. Sí. ¿Ok? Así que salud y bienvenida sea. ¿Cómo está eso? Ahora vamos a monchear algo porque yo estoy muerto de hambre. Vamos. A ver. Ok. Vamos a picar un poquito. Qué fuerte está el sol. Hoy fue desayuno liviano, así que hace falta esta picada antes de salir y enfrentar el frío. Y también lo tenemos al toguch. Si hay queso en la mesa, el siempre presente. A ver. Mandate el show, Toguch, a ver. Este es el queso Havarti, no es el queso de la proboleta. Digamos, se pone como si estuviera cazando un animal, míralo. Parece un cazador. Toguch. Wow. Qué rico, Bambi. Habría que traerle uno de sus treats. Sus treats. Ok. Salud. Está rico.
Hacía tiempo que no tomábamos el Cinzano. Él también con el frío le da un apetito, pero... Toma tu golosina. No, pero tenés que mirar la cámara, papi. Si no miras a la cámara, la gente no te puede ver. Toguchi, no te pueden admirar. Después preguntan todos, ¿dónde está Togo? Mira cómo le cae la baba. ¿Dónde está Togo? Ok. A ver, probemos entonces cómo está ese salamín que viajó cuántos miles de kilómetros para llegar hasta Alberta. Este salamín viajó unos 9.000 kilómetros más o menos. Ahí lo tienen. ¿Ah? Entró, pasó aduana. Qué lindo ver nuestros productos latinoamericanos en un país tan distante. Eso es lo que tiene de bueno el intercambio comercial, la apertura para exportar, importar, exportar, importar. Y podemos disfrutar esta delicia. Togo también está muy interesado, pero es picante, Bambi. No, Tú no puedes, salamín picante para ti no. Más para nosotros. Muy bueno. De Tandil, ¿no? La verdad que para una picada, un salamín de esto, picado fino. El otro es ahumado. Lo vamos a cortar en otra comida que hagamos. Porque 2 es mucho. Después de todos no hay tanta gente en la casa. Cinzano, una bellezza. Ti piace? È molto buono, Como diría Samuel, delicioso y refrescante. El refrescante y un pañal. Hay que cambiar un pañal. Okay. Un momento. Bueno, vamos a empezar a abrir. Vamos a abrir la entraña. Y para todos aquellos que me preguntan, Daniel, ¿cómo se llama la entraña en inglés? Aquí está, skirt steak. Sí. ¿Ok? Así se llama la entraña. Cuando usted quiera y tiene que ir al carnicero y no sea latino, le pide skirt. ¿Ok? Skirt vendría a ser como falda, como una falda de las que usan las mujeres, ¿no? Lo que no sé si le han sacado... Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, son 2. Son 2, sí. No, ya. Oh, Ok. yes. Bueno, tenemos 2. Para hoy y mañana. Mira. Qué bueno. O sea que ahí Una tenemos... para Daniel, una para Samuel, ¿sí? Y sí, una y una. Entonces, ahora vamos a abrir estos. En realidad esto es un pedazo de lomo, ¿sí? Y está envuelto con un poco de panceta o tocino. En una época le llamaban tournedos. Ahora le dicen beef medallion o medallones de carne de res. Le cambiaron el nombre. Bueno, tal vez porque yo los compraba cuando vivíamos en Quebec y allá como es francés, entonces le daban el nombre en francés y acá será que le dan el nombre en inglés. Ahí está, uno. Con esto hemos tenido un pequeño... Yo pensé que este era el ancho, pero resulta ser que no, que ahí hay 3, o sea que son muy finitas. Vendría a ser esto como una especie de asado de tira, pero en realidad lo han cortado de otra manera. Cuando vaya a hablar con el carnicero ya sé cómo le tengo que pedir. Es el corte, sí, está bien, pero es finito. A esto lo llaman coreana ribs, o sea que serían costillas coreanas, le dicen a esto. Sí. Y los coreanos, aunque ustedes no lo crean, cortan la carne con tijera. ¿Ok? Cuando la cocinan, la cortan con una tijera. Nosotros cortamos con un cuchillo. Ellos que vivieron en Corea un tiempo bastante largo. Es verdad. ¿Es verdad, Audrey? Sí. Cuando uno va a un restaurante y le sirven este tipo de corte, ¿ok? ¿Ves? Que son muy finitos. Vendría a ser un tipo como lo que nosotros en Argentina le llamamos asado banderita, ¿ok? Pero es demasiado finito este. Pero bueno, los coreanos lo comen así.
Hay unos cuantos acá adentro. Bueno, los vamos a poner en la parrilla. Si no los comemos nosotros, se los comerá el togo. Pero que los vamos a comer, los vamos a comer. Este está un poquito mejor, tiene más carne. Entonces sí, como les estaba contando, Audrey le está dando de tomar leche a la bebé, la está durmiendo ahí. Vos hablas de ahí, Audrey, así te escuchan. Entonces, como yo les digo, este tipo de corte, muy popular en Corea, cuando lo ponen así en los restaurantes tienen como parrillas individuales y ponen este tipo de corte arriba de la parrilla y después viene no sé, ¿qué es? ¿Un camarero? El camarero, camarera y viene con una tijera y con una pinza. Y con la pinza agarra y con la tijera va cortando la carne. Pero no es una tijera de esta, es un poquitito más gruesa, más sólida, ¿no? Sí, sí. Ahora, cuando yo vi esos videos y escuché que cortan la carne con una tijera, me escandalicé, porque para mí la carne hay que cortarla con un buen facón, una hoja que tenga filo. ¿Cómo un gaucho va a cortar la carne con una tijera, che? Imposible. Pero bueno, allá la cortan a tijeretazo nomás, ¿no? Ya. Si te descuidas mientras... Con palitos, lo das vuelta con tus palitos. Y claro, nosotros tenemos el tenedor, ellos tienen los 2 palitos esos que yo nunca los aprendí a usar y tampoco no quiero aprender a usarlos. A mí déjame con el tenedor y el cuchillo, ¿ok? Entonces, mientras vos estás esperando, te cocinan la carne, te cortan los pedazos con la tijera y si te descuidas te hacen un corte de pelo también, ya que están con la tijera en la mano, ¿no? ¿A Audrey? Estás sentado en la silla esperando que se haga la carne y viene y te corta todo. Bueno, entonces, esto ya está. Las salchichas, aquí están. Vamos a abrirlas también para que vayan respirando un poco. Ahí está el precio, $18, son 10 salchichas. Sí. Okay. Son $2 cada salchicha. $2 para Canadá. $2 canadienses. Sí. O sea que salchicha y... a esta carne, como el corte es tan finito, tanto la entraña como el corte coreano, no le voy a poner la sal parrillera porque como se hacen tan rápido y hay que hacerlos a fuego fuerte, la sal parrillera medio como que no se va a llegar a derretir. Le vamos a poner a esto, le vamos a poner sal común. ¿Okay? Sal parrillera es cuando uno tiene un corte que va a estar un rato largo en la parrilla. Pero este no. Este va a ser ñácate, ñácate. Y acá tenemos, por supuesto, el chimichurri, la proboleta. Tengo un par de rebanadas de tomate para ponerle encima la proboleta con un poco de orégano. Y bueno, ahora lo único que falta es ir afuera y hacerle frente a los elementos al día y prender los fuegos, calentar los hierros y largamos todo esto y lo vamos a acompañar con unas papas, mini papas que son estas, ¿ok? Sí. Y las vamos a cocinar, las vamos a freír en la sartén con un poco de romero, ¿sí? Sal, pimienta, pero el condimento principal va a ser romero, bien molido, ¿sí? Esto es familia. Ahora nos vemos afuera cuando ya estemos listos para prender el fuego y de ahí continuamos con el video. Ok, el vino de hoy se llama... Sí, se llama Las Mulas. Las Mulas, ok. Vino orgánico. Bueno. Sí, Reserva Merlot 2022. Muy bien, año. Ok, Sí. Ok, bien. Miguel Torres. Así que vamos aireando el vino. Es un vino chileno, ¿verdad? Sí, okay. Vino chileno. Vamos descorchando la botella. Pregúntale si sabe lo que quiere decir las mulas. Why? Para que diga. Do you know what las mulas? No! Oh, no way. Oh, no way. Look at that. Se rompió el corcho. That's okay. Okay. I think we can save it. Ok, segundo intento. Despacito. Oh. Ok, Samuel rescató el día. ¿Te parece picado? No sé, vamos a ver. You have to try a little bit to see if it's not in bad condition. When the cork breaks. Sí. Vamos a probar a ver cómo está. ¿Está bien? Bien, ¿O está y no avinagrado? bien, ¿sí? A ver. ¿Está picado o no está picado?
Oh, este muy bien. ¿Ya? No Ok, problem, no bueno. problema. Bueno, No. no terminó de contarte. No le preguntaste si sabe qué quiere decir las mulas. Ok, las mulas. Las mulas. Significado, meaning of las mulas. What is it? The mule. Ya. Yeah. Ahí está. In English. ¿Ves? Sabe Está algo. aprendiendo el colo. ¿Ah? Científico. El científico loco. Oh, why don't you tell them I got my cleaning kit and we're going to show them how we clean the... Ok, sí, la próxima vez que hagamos un video así de comida, les vamos a mostrar cómo limpiamos esto, porque tuvimos que comprar un producto especial, Un artículo. un artículo, unas bolitas de, no sé de qué son, de metal, para Sí, limpiar el velocidades. interior. Vamos a usar uno de estos. Un prende fuego. Sí, un starter, que le dicen acá. Un encendedor. Está tan frío todo que las manos están como agarrotadas, como decimos nosotros. Also gloves? No, No, you good? no se puede trabajar con guantes. ¿Y qué tal una gorra? Tampoco. Molesta. ¿Por qué no uso guantes? Porque no tengo tacto. No hay forma de poder trabajar con guantes. Yo veo que hoy en día todo el mundo, desde los mecánicos hasta los electricistas, se ponen unos guantes ahí, yo los veo. ¿Y cómo sé para agarrar una tuerquita, un tornillito o tratar de enroscar una cosa chiquita? Pero unos guantes que parece que van a ir al espacio con esos guantes. Yo no, nunca pude trabajar con guantes. Y la gorra, si me la pongo ahora, me tapa las orejas y no escucho el de la carne. Cuando te habla el asado. Cuando el asado me está así. Hace frío, mire. Ya. Un frío terrible. Sí, o sea que tengo que trabajar así. Dragón de hielo. Sí, para poder hacer un asado profesional. En Córdoba, allá en la sierra, cualquiera es asador, familia. Pero el que realmente tiene fibra de asador lo demuestra en estos lugares, así con 30 grados bajo cero, 40 grados bajo cero. Y dirá, ¿y por qué se pone a hacer un asado en un día tan frío? Y si no lo hacemos, no lo comemos. Ese es el problema. Acá el invierno no es que sea hoy hace frío, mañana hace calor. Acá el invierno viene, pega, agarra, muerde, y si uno realmente quiere disfrutar de este tipo de cosas, como a mí me gusta, sí o sí hay que ponerle cara al mal tiempo y meterle mano nomás. No queda otra, no hay forma de que uno diga, bueno, sí, puedo zafar. Adentro no lo puedo hacer y aquí afuera son 30 grados bajo cero y eso es. Después le vamos a poner en la pantalla, ¿cómo se llama? Del tiempo. Ah, la captura de pantalla de la Sí, temperatura hoy la día. captura para que vean la temperatura en este momento. Lo malo que cuando hace esto frío, todo se pone, acá le llamamos brittle. Es las cosas, el plástico, todo lo que uno toca se parte con mucha facilidad. O sea que hay que tener mucho cuidado cómo uno mueve las cosas porque está todo como que tan frío que las cosas se quiebran, hasta el metal pierde la solidez y se quiebra. Y cuando uno toca algo de metal es como que el frío en estos momentos cuando está así es como que quema. Y se puede quedar pegado también. ¿Okay? Hay que tener, ¿vos te quedaste pegada, Audrey? No, esa fue Ashley. ¿Quién fue la que se quedó Ashley pegada? en el balcón. Sí, que hicieron, estábamos en Montreal, ellas eran chiquititas, y el balcón nuestro afuera tenía barrotes de metal, ¿no? Era una como reja de metal, y había caído lluvia helada, y estaban todos los barrotes cubiertos como con una capa de hielo transparente. Y a Ashley se le ocurrió que parecía un helado, ¿no? Sí, lo Y quiso chupar. lo quiso chupar y se quedó pegada. La lengua se le quedó pegada, ¿no? Sí. Tuvo que venir mamá corriendo con un vaso de agua tibia para derretirlo. Sí, agua tibia para poder aflojarlo y que se suelte. Pero sí, el metal no es que esté frío, el metal quema. Como si uno lo hubiese puesto arriba del fuego
y ahí lo toca, así quema el metal cuando hace estas temperaturas. No se puede hacer nada, por eso que tratar de trabajar en un auto, de hacer un poco de mecánica así al exterior, imposible. El que se queda en la ruta, ahí se queda, y más vale que tenga algún servicio de auxilio para que lo venga a buscar, porque inclusive en este momento cambiar una rueda es medio como una pesadilla, ¿eh? Así que bueno, estos ya están dando, familia. Voy a poner para que la grasa anterior se vaya aflojando, y nos vamos adentro A esperar. a esperar que... Vamos que hace frío. Vamos todos. Vamos Let's todos. go, let's go. Toguchi, tú también. Inside for a while. Yeah. Oh, cook faster too, no? We haven't used it in ages, huh? ¿Sirvo? Sírvete tú primero. El cumpleañero. La entraña. La entraña, La entraña, ahí la tienen. entonces, la corto así, y la fibra viene así, ¿ves? Sí. Es muy fibroso, entonces hay que cortarlo así. Ok. Entonces la fibra se rompe y se te hace agua en la boca. Ulala. ¿Capish? También lo que se nos va a hacer agua en la boca es esa proboleta. La pueden escuchar ahí. ¿Está crujiente? Ulala. Sí. A ver, vamos probando esto. Probando la entraña. Familia, hace tanto frío que me tuve que poner la gorra. Ah. Porque me tuve que quedar un rato demasiado largo parado afuera por el corte chiquito ese coreano. Se prendía fuego como un... Mucha grasa. todo grasa, entonces no se aguanta. Si puedo entrar y salir, no necesito, pero sí. Vamos probando la entraña. Ok. Mira. Miren bien. Filma eso un poco, a ver. Mira cómo está esto. ¿Eh? Miren esa entraña, miren eso. Miren, Ah. eso se lo ve bien jugoso. ¿Qué tal? A ver. ¿Cómo está eso? Tiene muy lindo aspecto. Muy bueno. ¿Ya? ¿Mm? Yo también voy a probar entraña. Es uno de mis cortes favoritos. Se me cayó. Y bueno, ahí pueden ver en la mesa todos los distintos cortes que yo creo Samuel. tenemos para varios días. Entraña, Samuel. A ver. Vamos a darle colo. Estamos usando las tablas de madera para asado de Estoquearme que enviaron el año pasado, tal vez hace más tiempo, pero es bien útil para asado. Miren eso. Wow, Samuel, Gracias. buen provecho. Wow. A ver, prueba. Wow. ¿Cómo Qué está? rico. ¿Rico? Sí. Irresistible. Yo tengo hambre.
Samuel con hambre, todos con hambre. Toguchi aquí esperando también. Bambinsky, entraña para ti, no sé, tal vez grasitas. A ver, ahí me siento yo también. Okay. ¿Qué ensalada? No hay ensalada. Hay papa. Probando el vino. Salud. Salud. Feliz cumpleaños, cumpleañero. 71. Salud, familia. ¿Vino chileno? Sí, Merlot. Hey. Feliz cumpleaños. Ya. Muy buen vino. Sí. La verdad, Qué rico. Chile ¡Bravo! todavía no le hemos pegado a un vino chileno que hayamos dicho, este no se deja tomar. La verdad que todos han sido excelentes. Hay que ir a visitar Chile y la zona de viñedos. Me gustaría, conocemos. siempre quise ir a la zona de los viñedos de Chile. Ok, ya estuvimos en Mendoza, nos falta San Juan, ok, y tenemos que ir para Chile. A ver, tenemos que ir a tomarnos unos vinos chilenos allá en la zona de la cordillera, ¿no? Díganos a dónde ir. ¿A dónde ¿Qué vamos, lugares? familia? A ver, recomienden algo allá en Chile. Yo sé que hay mucha gente que mira los videos que son de Chile. Y a ver, ¿cuáles son las bodegas que nos recomiendan? Mira el tamaño de este chorizo. Enorme. Yo lo voy a cortar en la mitad y después lo hago mariposa y a otra cosa. Ya, porque si no, no se llega a probar todo. No, Hay tanto. lo pongo así. El chimichurri. Cuidado, Bobby. Tenemos. Bueno, lo voy a servir así porque no tengo cuchara. Hoy estamos un poco más que campestre, ¿no? Audrey, ¿qué pasa hoy con nuestro...? Campestre, pero dentro de la casa. Sí, y vamos a ponerle un poquito de la supuesta criolla. Criolla a medias, ¿ok? A Criolla ver. gringa. Criolla gringada. Oh, wow. Mira eso. ¿Ah? Completo. ¿Es un choripán o no es un choripán este? Super chori. ¿Por dónde lo ataco? Wow. ¿Cómo está eso? Super jugoso, ¿no? Se caen todos los jugos. La papa, la proboleta. Vamos a ir probando todo de a poquitos. De a poquitos. Pero la entraña, una delicia. Me encanta. Está bien suavecita, jugosa, el lindo sabor. Hasta el momento, el vacío y la entraña que nos preparó el muchacho de la carnicería ahí, fabulosos los dos, ¿no? Ya tenemos 2 cortes listos. Ahora nos falta el asado de tira para la próxima. Le vamos a hablar, le vamos a explicar Ya. mejor. Aquí tenemos entonces el corte coreano. Así salió de la parrilla. Mi papá ya se lo comió y así quedaron los huesitos para el bambino que aquí está esperando. Bambino ya se comió varias grasitas. Ahora, bueno, la ensalada, estamos comiendo una ensalada Bueno, de papa. ¿Qué ensalada es esto? Esto es papa. Sí, tiene zanahoria, maíz, los arvejas, ¿ok? Y está todo condimentado con romero. La proboleta todavía no la probé, Hay que cortar esa proboleta. antes que se enfríe. Sí, ¿hacemos eso? Ya. A ver, sí. Ponemos aquí en la madera y se la corta, ¿no? En trozos. La queso derretido. Eso es proboleta. Queso derretido. Se enfrió un poco, No importa, igual lo vamos a disfrutar. pero bueno, no nos da para comer todo al mismo tiempo. Probando. Muy bueno. ¿Está rico? Nada. Me hace acordar a las pizzas que comemos en Buenos Aires. Un sabor así, muy parecido. Todo ya olió el queso. Ya, todo dice queso. A mí me dan queso. ¿Qué tal queso calentito? No, ¿Ah? Y del lado de abajo se le hizo una costrita. Doradita. Una delicia. Wow. Y por supuesto todo se acerca, dice que el queso está de este lado ahora. Riquísimo está. Yo vengo. El sabor es distinto. Sí, muy bueno. Ya. También ahí está la papa. Sí. Yo creo que voy a probar esto. Pizza de Guarín. Español. English? No, No, español. en español, ¿cómo es? Because there's 3 different versions and we end up messing up. No, just feliz cumpleaños a ti. Okay, ready? No, cumpleaños feliz te deseamos a ti. Yeah, that's the Argentine version. Que lo cumpla. A ver, una vez más, wait. Why don't we do the Peru one? It's easier. Te deseamos a ti. No sé. Cumpleaños feliz. No,
o que los cumplas feliz. You lead it, Audrey. 1, 2, 3. Que cumpleaños feliz te deseamos a ti. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Ok, hay como 3 distintas versiones de Happy Birthday, feliz cumpleaños en todo Latinoamérica y cada vez que empezamos a cantar no sabemos qué versión estamos cantando y por eso termina así. A ver, ok, cortemos. ¿Quién se anima? ¿Quién le va a hacer el honor? Tal vez mamá se anima. Baby, ¿tú sabes cómo se canta feliz cumpleaños? Por eso más fácil, Happy Birthday. Toguchi quiere su masaje. Oh, Toguchito, sí, qué bonito. No te pongas tímido, Toguchi. Okay. Toguchi, mueve tu cola, Togu. Mueve la cola. Mi papá va a probar su torta de cumpleaños. Miren la altura y miren el tamaño del relleno. Wow. Ok, el grosor de ese relleno, crema y durazno. Sí, yo le dije a tu mamá, ponele extra, porque si no sale seca. Y le puso extra. Y le faltó ponerle un poco de algo. Yo le hubiese puesto un poco de un Gran Marnier, alguna cosa en el. Eso no hay en casa. Ahí tenemos que Hay conseguir. que conseguir. Pero Ya. miren, hay extra crema para el que se anime. No nos van a creer que estamos comiendo saludable o que hay una dieta a seguir. Pero Toguchi, ¿qué pasa? No es tu cumpleaños, Togo. ¿Por qué lloras, Togo? ¿Ah? ¿O quiere más asado o quiere un pedazo de torta? Está con esperando crema? su comida. Su comida. ¿Estás con hambre? Pobrecito, ya va a estar listo. Se está ¿Vas a cocinando comer? tu arroz. Te estoy cocinando, papi, ¿sí? Muy buena. Muy bueno. Wow. Ujú. Aquí en Alberta hay buena crema. La crema que conseguíamos allá en Ontario no tiene el mismo sabor. Esta es rica. Esta es parecida a la No crema. te cae mal. Y parecida a la crema de las tortas en Argentina. Más o menos ese gusto tiene. Bueno, pero estás llorando demasiado vos. ¿Qué pasa, Togo? ¿Por qué lloramos? ¿Ah? I'll chase you. That can be the drum flight. Ay. You go run up the hill and I follow with the drum. Bien? Salió muy rico, mami. Ya. Hola, baby. Se le siente el almíbar. Salió, o sea, embebida en el jugo.